En el 103.3 FM escuchas Tele 13 Radio. Información esencial. Aaron Ralston en Chile por CMPC. Soflam, innovando juntos. Soflam.cl. Grupo CAP e Icare traen a Chile a Xavier Sala y Martín. GAC Motor, Drive to Perfection. WOM, Nadie te da más. Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat y Banco Santander, presentan Página 13. Ya comenzamos esta edición de Página 13, siempre compartiéndolo con Quique Mujica, el programa. ¿Cómo estás, Quique? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Excelente, todo el ánimo, toda la fuerza a esta hora, pese a que está trabajando de tan temprano, Mujica. Aquí pero está, acá ¿no? estamos, al pie del cañón. Es que vigoriza la radio. Vigoriza. Carlos Gajardo, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, yo también, para no ser menos. Toma. Y Juan Francisco Cari, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Excelente, excelente el ánimo, la energía. Se Es nota, la compañía la que energiza. Oye, yo pensé que Gajardo no llegaba hoy día al programa, porque como se van a querellar contra él. ¿Cómo es eso, Carlos? No creo. Samuel Donoso, el abogado de Andrés Chadwick, dijo que se iba a querellar contra ti porque tú pusiste en Twitter que Chadwick era presidente de la Universidad de San Sebastián cuando contrataron a Manuel Guerra. No, yo no puse eso. Yo dije que era presidente. Yo en el tweet puse cuatro hechos que yo creo que son indesmentibles. Uno, que el ex fiscal Manuel Guerra solicitó y obtuvo beneficios económicos para ponerle término a lo que ellos llamaban las causas VIP. Dos, que el beneficio económico consistió en que fuera nombrado en la Universidad de San Sebastián. Tres, y esto es lo que dice textual, Andrés Chadwick era presidente de la Universidad de San Sebastián. Y cuatro, Hermosilla hizo el vínculo entre todas estas personas. Y lo que dice Samuel Entonces, Donoso, Samuel Donoso muy indignado por que el que no era, anunció querella porque dice que no eso hay coherencia es falso. temporal. Pero eso es una Pero Donoso lo que dice interpretación que que hace, digamos. de los 4 puntos... El tercero no es real, dice. No, dice que cuando contrataron a Guerra, Chadwick no era ni presidente de la San Sebastián ni decano de Derecho, que era profesor nomás en la universidad. Y fue después. Con todo respeto para el magisterio, digamos, ¿no? Lo que el tuit dice, y que es cierto, es que era presidente de la Universidad de San Sebastián. Así que estoy muy tranquilo con lo que he dicho y lo ratifico en Porque todas no sus pusiste partes. era presidente cuando En Guerra ese fue momento, contratado. no dice. Ya. Ahora, lo que está claro también en los chats es que la contratación, y eso es lo que uno desprende de los chats, ¿no es cierto?, entre Hermosilla y Guerra, pasa por un sujeto al que se le denomina Andrés, ¿no? Somos tontos hasta las 12, cada uno podrá sacar sus conclusiones. ¿A qué Andrés se refiere? ¿Quieres hablar de esto, Juan Francisco? Mira, yo creo que en esto, más allá de las acciones legales que cada uno pueda emprender por los Con dichos, su legítimo derecho, digamos. por supuesto, creo que el fondo de esto es efectivamente lo problemático que resulta las conversaciones que tiene un fiscal regional con partes involucradas, porque un fiscal, pero yo ahí le pongo la carga absolutamente a quien ejerce la función pública. Tiene una carga mayor. Por supuesto. Claro, tiene el poder de decisión, digamos. No, el otro puede pedir. Y algo que hemos hablado acá. El derecho a petición. Y Exacto. el deber de ingratitud. Mira, esto se da siempre. Los sistemas de nombramiento de todas las autoridades. Hay un proceso que puede ser más o menos participativo. Pero las autoridades que no son electas democráticamente son designadas por alguien. Son designadas por el presidente de la República, son designadas por el fiscal nacional, son designadas por el presidente con acuerdo del Senado, son designados por una corte, son designados por el que sea. Y hay un principio que especialmente para los jueces y fiscales debería ser trascendental, que es el deber de ingratitud. Ese funcionario público designado no le debe gratitud a quien lo designó. Andrés Chadwick, y sé que él es una persona que además su vocación de servicio público está más que probada. Sin embargo, más allá de eso, creo que el análisis que se debe hacer es si es que esto corresponde o no, y estas conversaciones dan cuenta de algo que era totalmente impropio, que era un fiscal regional utilizando su cargo para gestionar su futuro profesional o laboral. Ese es otro punto. No, pero estamos hoy suscribo casi todas las palabras de... Se acabó la transición. Ahora sí que sí. No, es que el principio de ingratitud, el deber de ingratitud es efectivamente, yo creo, el foco del tema, ¿no? Porque hay que como bien practicarlo dice Juan día a día. Francisco, claro,
cualquier sistema va a tener ciertas complejidades, pero en todo ello lo que uno requiere es que la persona que sea nombrada entienda que fue nombrada por sus méritos. Y yo creo que nuestro sistema, el problema que tiene es que el mérito es lo menos importante, y estos chats, si alguna virtud han tenido, han sido dejar eso de manifiesto. O sea, en los chats queda muy evidente que lo que menos importa al momento de hacer la terna y de nombrar es el mérito del postulante. Lo que importa, básicamente, insisto, esto es la lectura que uno hace de los chats, es la cercanía política, cuán cercano puede estar a nosotros, a los que estamos interesados en nombrarlo, etcétera, lo que por supuesto desvirtúa completamente lo que es el sistema de justicia. Quique, yo creo que habría que aclarar que el deber de ingratitud no aplica de los hijos para los hijos con los padres, digamos. Claro. Eso son otras cosas. Ahí solo gratitud. Gratitud. Oye, hablemos de lo de Graneros, un caso rarísimo, pero que además ha abierto esta cosa que se ha dado durante el día respecto a la pena de muerte. Yo pensé que se iban a demorar más en sacar la pena de muerte. Yo lo dije en este micrófono. Viene el tema de la pena de muerte. Yo pensé que se iban a demorar más, un poquito más cerca de la campaña, pero explotó a más. Yo no pensé que iba a ser Matei lo que lo iba a poner en la agenda. Kaiser también está de acuerdo con el tema. De hecho, tiene un proyecto. Sí. Presentado el año pasado. Él dice que para los violadores de niños, por ejemplo, y para los sicarios. Y para quienes maten a agentes de seguridad, carabineros. Claro. Y Kass, yo hablé con un republicano, me dicen que ellos son católicos, entonces no están a favor de la pena de muerte, pero no sé en qué condición va a estar. Esta va a ser pregunta para todos los candidatos desde ahora en adelante. O sea, ya está puesta en la agenda. Carolina Toá, próxima conferencia de prensa, está de acuerdo con la pena de muerte. Y todos los que se suban al carro presidencial se les va a preguntar sobre la pena de muerte. Y aprovechando esta coyuntura, fue terrible el asesinato. Todavía no hay detalles para saber cuáles fueron las causas del hecho, pero yo había venido leyendo cartas al Mercurio hace rato de gente que vive en el campo, sí, que está aislada, un poco aislada, y que están sufriendo robo, asalto, incluso... delitos violentos. O sea, hace como un mes que empezó. Empezó, claro. Sí. Incluso hay todo un tema de robo de paltas, pero gigante. O sea... Bueno, hay un mercado secundario también, pues si las paltas alguien las tiene que comprar, las que se robaron. Exactamente. Entonces, si no, se echan a perder. Entonces, sí, bueno, partió la temporada de pena de muerte. Sí, solo digamos que esta mañana José Antonio Kast reafirmó que no está a favor de la pena de muerte, dice que la cadena perpetua es más dura. Carlos Gajardo, que nos propone este tema para hoy. Y yo sumaría este caso de Graneros al caso que hubo 2 semanas antes en Chicureo, ¿no? Que también la muerte del ciudadano francés, ¿no es cierto?, con menores de edad involucrados. Porque en general, esto se lo escuché a alguien, no recuerdo a quién, efectivamente yo creo que dentro de todo lo grave que son los delitos, probablemente la peor pesadilla es aquella en que tú estás tranquilamente en tu casa y llegan delincuentes y te matan, ¿no es cierto? Ese ya es como el peor escenario de delincuencia, y se dio en 2 casos de manera consecutiva la semana pasada y eso reflota por supuesto el tema de la seguridad, en un tema además que electoralmente va a ser muy importante, muy rendidor, no solo porque siempre lo ha sido, sino porque la candidata de la centroizquierda muy probablemente es la ex ministra del Interior y por lo tanto la que tuvo a su cargo la seguridad del país en los últimos 2 años, entonces es el tema mejor para sacarle al pizarrón, ¿no es cierto? Pero mira, no solo ha salido el tema de la pena de muerte, yo quiero decirte que a propósito de estos casos, en estos días se han reflotado todas estas ideas. 1, rebajar la edad de responsabilidad penal, que hay un proyecto andando, pero con esto se reflotó y la idea es bajarla a 13 años. A propósito de Chicureo salió eso. Porque son menores de edad. Hoy día es 14. Hoy día es 14, bajarla a 13. Pero podemos seguir bajando, ya que estamos, ¿no es cierto? Claro. Se puede llegar a 10 perfectamente también. Otra, Kast y Kaiser promueven autodefensa con armas de fuego, una noticia de ayer, ¿no? Y junto a esto, el proyecto que se parece mucho más razonable de las pistolas eléctricas. Las Taser, exacto. Pero, de nuevo, el tema de fomentar la autodefensa con armas. Un tuit de ayer de José Antonio Kast a propósito de la frontera con Bolivia. Propone de nuevo cerrar la frontera con Bolivia. Esto a propósito de que la Fiscalía, lo tomó esta noticia, ¿no? De que la Fiscalía acusa a un sujeto iraní detenido con pasaporte falso y la Fiscalía le está pidiendo 20 años. Con esa noticia, Kast dice que esto tiene directa vinculación con el Estado boliviano y que cerrar la frontera es urgente. Por el acuerdo de cooperación entre Irán y Bolivia. Eso, claro. Sí. Esa es la vinculación, digamos. Y el debate actual de Matei, ¿no es cierto?, con la pena de muerte. O sea, en esta semana, 4 proyectos de ley, más armas, rebajar la edad de imputación,
cerrar la frontera, sobre todo con Bolivia, y la pena de muerte. Y esto es lo que, desgraciadamente, hay que ponerle nombre a esto, ¿no? Es lo que se denomina el populismo penal. ¿Qué es el populismo penal? Es promover iniciativas que suenan muy bien, pero que en la práctica o son difíciles de implementar o tienen muy poca efectividad. Porque todas estas cosas que se están diciendo, honestamente, y me va a interesar escuchar la opinión de Juan Francisco como gran experto en este tema, ¿no? Por haber sido subsecretario de Interior justamente, no tienen consecuencias y al revés pueden ser muy perniciosas. O sea, la propuesta de fomentar que las personas se armen y se autotutelen es justamente la propuesta que va en línea contraria de todo lo que se ha hecho en este y en los anteriores gobiernos, en todo, ¿no es cierto?, que es intentar sacar armas de las calles. Esto está súper estudiado, mientras más armas hay, aumenta el número de homicidios. El gran problema que tenemos hoy día en Chile es que han aumentado los homicidios por armas de fuego y que tiene que ver básicamente con la proliferación de las armas y por eso lo que se ha hecho con el intento de castigar y sancionar y poder controlar mejor el ingreso de armas. El tema de la pena de muerte también está estudiadísimo, que tiene muy poca relación, influencia en finalmente la comisión de delitos, además que cuando se aplica, salvo en Estados Unidos, que lo aplican con mucha mayor intensidad, son para casos sumamente excepcionales. Se habla de nuevo del tema de cerrar la frontera, que en los hechos también es algo muy difícil de conseguir y con consecuencias muy importantes también en materias económicas, ¿no? Países como Estados Unidos, que han hecho una labor importante en esto, no lo han podido hacer. En Europa ni hablar, ¿no es cierto? En todos esos países en que hay mucha inmigración desde antes que nosotros, que para nosotros es un fenómeno relativamente nuevo, 5 o 10 años, la solución no ha pasado por ahí porque es algo que no es posible de implementar. Y la rebaja también de la responsabilidad penal, a mí me parece que de 14 a 13 no es el tema, ¿no? No es que tengamos un problema grave con los niños de 13 años que estén cometiendo delitos, no pasa por ahí. Yo lo decía en uno de los programas anteriores, a mí sí me parece que hay que plantearse el tema de las penas para los menores de edad, sobre todo para delitos graves, ¿no? Yo creo que el límite de 5 años para los menores de 16 y de 10 años como pena máxima para los menores de 18, a mí me parece que para delitos graves es una pena que no es proporcional a la gravedad. Particularmente porque se están cometiendo delitos gravísimos. El de chicureo, ¿no es cierto? En el por ejemplo, chicureo, de los 4, 3 imputados son menores de edad y eso significa que la pena máxima que se les puede imponer 10 años, es de 10 años por matar a y una eso persona. no parece proporcional a la gravedad. Y entonces, bueno, pero entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que lo que hay que hacer y lo que funciona es bastante más sofisticado que esto, ¿no? Que tiene que ver, ¿para qué vamos a hablar de prevención? Pero bueno, hay muchos temas de prevención, pero en materia de persecución tiene que ver con fortalecer policías, con tener mejor coordinación, con mejor tener trabajo de equipos, etcétera. Mira, solo te quiero dar contarte una cosa puntual de algo que a mí me parece que muestra cómo nos preocupamos demasiado de la ley, le tenemos demasiada fe a la ley. Porque fue algo que me pasó en una reunión que tuve con unos clientes ayer. Un gran problema de la persecución criminal, y Juan Francisco seguramente esto también lo conoce, y bueno, yo que fui fiscal también, es el tema de que hay problemas con el acopio de especies incautadas cuando son de alto volumen. ¿Ah? Hay en una serie de mercados delictivos, tú incautas especies de mucho volumen. Droga, contrabando, máquinas ilegales de azar, en fin. El caso de los caballos del Cabro Carrera. Caballos, ¿no es cierto? Incluso los mismos autos. ¿Qué haces con los autos? Cátodos de cobre. Cátodos de cobre. El tema de las baterías de cobre, los cátodos, en fin. Entonces, muy correctamente, se aprobó la nueva ley de delito económico y en la nueva ley de delito económico viene una norma muy interesante que se llama de destrucción temprana. ¿Qué dice? Que dice que tú no necesitas esperar que el juicio termine, porque hasta acá básicamente uno tiene que esperar que el juicio terminara para recién poder destruir las cosas. Entonces esta norma dice destrucción temprana. Usted va a poder destruir aquellas especies de manera anticipada, sin sentencia, ¿no es cierto?, cuando sea difícil la mantención, etcétera, habrá que sacar fotos, en fin. Estupendo, ¿no es cierto? Muy buena idea, y esto ya lleva 1 año y medio de funcionamiento. Entonces, en la reunión de ayer estaban haciendo una exposición respecto a las dificultades, y sabía este tema, ¿no? Bueno, un problema que hay es con la destrucción. Y yo decía, oye, pero tenemos una ley hace 1 año y medio, porque
el estudio que nos exponían básicamente era de encuestas a los usuarios, a policía y qué sé yo. Y yo decía, oye, pero hay una ley que ya tiene 1 año y medio. ¿Qué ha pasado con eso? ¿La destrucción temprana ha funcionado? Mira, lo que nos dicen todos es que no ha habido impacto hasta acá. O sea que a pesar de que la ley ya tiene 1 año y medio, los procesos de destrucción siguen siendo más o menos los mismos. ¿Qué quiero decir sigue la con práctica esto? anterior, ya. Claro, ¿qué quiero decir con esto? Que le tenemos mucha fe a la ley. La ley es importante, por supuesto, pero dictar la ley lo que importa es implementar, capacitar y hacer que las cosas funcionen finalmente, ¿no? El enforcement y la implementación finalmente. Y en eso yo creo que estamos bien al debe. Entonces, en materia de persecución criminal, yo creo que hay harta cosa que hacer más allá de estar permanentemente preocupados de cómo cambiamos la ley para mejorar esto. Juan Francisco Gali. Yo creo que vamos a tener harta coincidencia con Carlos en esto. La verdad es que lo que hace falta es increíblemente un correcto diagnóstico de cuál es la situación que vivimos. Ustedes pusieron aquí 3 casos que son como de distinta naturaleza, ¿no es cierto? Uno, tú hablabas de la crisis de homicidios, especialmente del homicidio con arma de fuego. Bueno, pero la distribución de los homicidios en nuestro país no es homogénea. Hay comunas donde en los últimos 4 años no han habido homicidios. La zona oriente en general. Por ejemplo, o en el sur de Chile. Y en cambio, cuando uno ve dónde está la concentración de homicidios, y el último informe del Observatorio de Homicidios, y además este gobierno ha puesto especial énfasis en eso, en tratar de identificar dónde ocurren los homicidios y dónde ocurren las muertes. Y eso está concentrado, mira, yo me fijé en el informe 2023, porque el 2024 aún no sale, pero el informe 2023 te muestra que hay 13 comunas que concentran el 40% de los homicidios, y además 13 comunas tienen más de 20 homicidios en Chile. ¿Y esas 13 comunas dónde están? Bueno, en la región metropolitana, Viña del Paraíso y las capitales de las regiones del norte de Chile. Ahí están. Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué está ocurriendo ahí con las 2 cosas que planteó Carlos. ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Cuál es la fuente de esos homicidios? Porque eso es muy relevante. ¿Son homicidios relacionados con la criminalidad organizada? ¿Son homicidios relacionados con un delito de robo? ¿O son homicidios relacionados con, por ejemplo, problemas de convivencia, o incluso, como ocurría antes de esta crisis de homicidios que tenemos, que los homicidios generalmente eran cometidos por producto de conflictos pasionales o conflictos entre personas que se conocían? Riña, exactamente. Mucho alcohol, ¿no sé, eso es lo que teníamos antes. Entonces, en primer lugar, un correcto diagnóstico. Y eso es clave. ¿Para qué? Para después poder poner soluciones de arriba de la mesa. Porque aquí hay que recordar que las soluciones van a ser ad hoc dependiendo de cuál sea el fenómeno que queremos enfrentar. Y por eso yo creo que es legítimo poner distintos temas encima de la mesa para debatirlos. Sin embargo, que se debatan en cuanto si nos permiten solucionar el problema. Porque aquí vamos a algo que los abogados estudiamos casi que en Derecho Penal 1, ¿cierto? ¿Cuál es el fin de la pena? Cuando hablamos de la pena de muerte, cuando hablamos del presidio perpetuo, ¿cuál es el fin de esa pena? ¿Es simplemente que esa pena sea retributiva? Es decir, que recomponga a la víctima o a sus familiares al mismo sentido de justicia y por lo tanto castigue a aquel que le hizo el daño, o en realidad tiene un fin preventivo, es decir, inhibir a aquellos que se les ocurriría disuasivo. Bueno, pero la verdad es que hay mucha discusión en eso. Hay algunos delitos o incluso si queremos resocializar a aquella persona que cometió el delito, ¿es la pena efectiva para eso? Hay algunos delitos que podemos considerar que no son resocializables, o incluso cuando son organizaciones criminales, las organizaciones no se resocializan. Ese es un negocio ilícito. Y por lo tanto, la forma de atacarlo, y bien lo decía Carlos, va más bien por el lado patrimonial y no por el lado de la condena personal que se le impone al autor del homicidio. Y de nuevo, vamos al campo. Las comunas que yo les dije son generalmente comunas urbanas. Y por lo tanto, los homicidios están siendo concentrados en comunas urbanas. Pero ¿qué está pasando en el campo? Y tú lo decías, Quique. ¿Qué pasa con este robo de insumos agrícolas, el robo de productos de exportación, el asalto en parcelas de agrado o en domicilios que están en zonas rurales?
¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Resulta que nos pusimos más violentos? ¿O resulta que hay más disponibilidad de armas? ¿O resulta que se pasaron a ser más atractivos esas zonas porque es más fácil cometer esos delitos en las zonas rurales? Yo creo que aquí hace falta una discusión más bien de quién entiende mejor el problema. Y, ojo ahí, y ahí pasa a ser muy relevante, ¿quiénes han sido aquellos que han tenido experiencia en el gobierno y han estado a cargo de estos temas? Ahí es relevante que tengamos una candidata presidencial que ha sido senadora y alcaldesa, y es relevante también, probablemente, lo que pueda decir la ex ministra del Interior, Carolina Toá. Un poquito de agua para el molino. ¿Ah? No, está bien. No, porque es que estaba en un tono tan académico que de repente me sorprendiste. De repente nos pasaba el periodo de campaña. A la franja. No, es porque algo que dijo además... se dijo también, o sea, redistribución de recursos. ¿Se requieren más recursos en la fiscalía? ¿Para qué? ¿Cómo entendemos? O a lo mejor le estamos poniendo mucha esperanza a la creación de este Ministerio de Seguridad. Bueno, ese Ministerio de Seguridad debería ser el que nos debería explicar cuáles son los fenómenos que están ocurriendo y cuáles son las mejores soluciones para eso. Yo estoy súper de acuerdo contigo, Juan Francisco, pero lo que digo es que justamente este nivel de debate de los candidatos presidenciales es finalmente lo que avienta el populismo penal, porque las medidas que se proponen son cuestiones que, te insisto, me parece que no mueven la aguja. La pena de muerte, el bajar en un año la imputabilidad, el armarnos más y el cerrar la frontera. Por eso pongo estos 4 ejemplos de iniciativas que los candidatos hoy día están proponiendo y que van para... que no solucionan el problema. Entonces están rascando donde no pica. Pero y fíjate, yo creo que ese es el problema, porque coincido completamente con lo que tú dices. Si hacemos un mal diagnóstico y enfocamos mal las soluciones, bueno, vamos a seguir igual o peor de cómo estamos. Gali. Pero fíjate lo que... O sea, nos quedamos con ese debate de la pena de muerte. Pero en realidad, al mismo tiempo, la misma candidata Matei propuso redistribuir recursos del Ministerio de Cultura al Ministerio Público. Es decir, yo creo que las medidas reflejan un nivel de entendimiento del problema. Y yo creo que ahí... yo creo que es legítimo que el debate se sostenga en el público, pero yo creo que ahí también me gustan las medidas que son innovadoras, pero que apuntan al problema. Tú decías la extinción del dominio, ¿no es cierto? Bueno, en países como Colombia, República Dominicana o Perú, hay jueces de extinción de dominio que ¿qué es lo que permiten? Que con independencia del juicio penal, aquellos bienes que aquella persona que está siendo investigada no tiene razón de justificar, se les quitan de inmediato y esos bienes son apropiados por el Estado. Entonces, si yo le pillo a una persona que está involucrado en un delito, está investigado en un delito de narcotráfico, pero resulta que tiene autos de lujo de $150,000 y no tiene ningún antecedente para justificar ese nivel patrimonial, bueno, se extingue el dominio de ese bien y ese bien pasa a ser del Estado y se liquida de inmediato. Más allá del proceso penal. Más allá de si esa persona es condenada o no, pero en el delito específico de narcotráfico por el cual está siendo investigado. Entonces yo creo que ese tipo de propuestas pueden estar también encima de la mesa. ¿Carlos, al cierre? No, sí es eso, ¿no es cierto? O sea, llamar, ¿qué llamar? ¿Qué vamos a llamar a quién? Si quién nos va a pescar, ¿no es cierto? Pero uno desearía más bien un debate un poquito más elevado en propuestas y no esta cuestión de tirar ideas que son seguramente muy aceptadas por algún tipo de votante, y ese es el interés, obviamente, más que vayan efectivamente a mover la aguja en materia de delincuencia. Con Carlos Gajardo, Juan Francisco Gali y Quique Mujica estamos haciendo esta edición de Página 13. Un programa que te invita a explorar nuevos puntos de vista. Escuchas Página 13 con Iván Valenzuela y Quique Mujica. En 2003, Aaron Ralston quedó atrapado en el desierto. Tras 127 horas tomó una decisión extrema para sobrevivir. No te pierdas su inspiradora historia este 15 de abril en el Metropolitan Santiago. Entrada gratuita, cupos limitados. Más info en cmpc.com. Si buscas más estabilidad, cámbiate la internet fibra WOM con 800 megas, Zapping Plan Fútbol, TNT Sport Premium y acceso a todo el contenido de Max a solo 29.990 pesos por un año. WOM, nadie te da más. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Softland, el mejor aliado para tu empresa. Las soluciones de Softland te permitirán incorporar el más completo software de gestión y además con todo el apoyo de sus consultores que brindarán un servicio de capacitación personalizado para todos tus colaboradores. Visítalos en softland.cl. Disfruta las 3 cuotas